Los padres arrojan a su hija embarazada en medio de una tormenta. 15 años después, se quedan helados cuando ella regresa con algo inesperado. Sarah Mitchell estaba en su antigua habitación, con las manos temblorosas sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Con solo 16 años, su mundo estaba a punto de derrumbarse. Afuera, la lluvia del final del otoño golpeaba con fuerza los cristales de las ventanas de su casa, un hogar más preocupado por las apariencias que por el calor familiar. La voz de su madre, Margaret Mitchell, rompió el silencio como un látigo. Parada en la puerta, con las manos perfectamente cuidadas aferradas al marco, sus nudillos se pusieron blancos. Imposible, esto no puede estar pasándole a nuestra familia. Su esposo, Richard, un juez muy reconocido en la ciudad, la tomó del brazo y la llevó a la sala. El rostro de Richard, normalmente serio y controlado en la sala del tribunal, ahora estaba distorsionado por la rabia y la decepción. ¿Quién es el padre?, exigió, con una voz peligrosamente tranquila. Sarah apenas pudo susurrar. Jason Cooper. La risa de Margaret fue fría y vacía. Oh, esto es simplemente perfecto. 16 años de educación privada, todos nuestros sacrificios, y lo tiras todo por un chico del lado equivocado de la ciudad. Él no es así, mamá, es amable y trabaja muy duro. Basta, rugió Richard, golpeando el escritorio con el puño. Sarah dio un brinco del susto. Tienes exactamente 1 hora para empacar lo que puedas llevar. Después de eso, ya no eres bienvenida en esta casa. Papá, por favor. La voz de Sarah se quebró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Margaret cortó el aire con su tono frío. Tú tomaste tu decisión. No vamos a permitir que nuestra reputación se arruine por un escándalo de embarazo adolescente. ¿Qué diría el club de campo? ¿Qué pensarían los colegas de tu padre? Esa hora pasó entre lágrimas y un empaque apresurado. Sarah metió todo lo que pudo en su mochila escolar y una pequeña bolsa de lona, algo de ropa, el medallón de su abuela, el poco dinero que había ahorrado cuidando niños y un álbum de fotos gastado. Cuando bajó por la escalera curva por última vez, se vio en el espejo del pasillo. Su largo cabello castaño estaba hecho un desastre por tanto llorar. Sus ojos verdes enrojecidos. Se veía tan joven, tan asustada. Si sales por esa puerta, la voz de su madre resonó desde lo alto de la escalera, ni se te ocurra pensar en regresar. La pesada puerta principal se cerró con un golpe final tras ella. Sarah se quedó en el porche, sintiendo como la lluvia empapaba su delgada chaqueta. Miró hacia la casa justo cuando la luz del porche se apagó, dejándola en la oscuridad. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de Jason, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Intentó otra vez, y otra, cada vez más desesperada que la anterior. Más tarde, Sarah se enteraría de que la familia de Jason se había mudado repentinamente. Su padre aceptó una oferta de trabajo en otro estado. Jason nunca supo que ella estaba embarazada. Esa primera noche, Sarah terminó en un restaurante abierto las 24 horas, tomando una taza de café que apenas podía pagar. Betty, la camarera del turno nocturno, la observaba con una sonrisa amable. Sus ojos reflejaban preocupación mientras miraba a la adolescente empapada de pies a cabeza. Finalmente, Betty se deslizó en la cabina frente a ella y dijo con dulzura: «Salgo en 1 hora. Mi hermana dirige un refugio para mujeres en el centro. ¿Qué te parece si te llevo a un lugar cálido y seco?» Sarah solo asintió. Estaba demasiado agotada y asustada para rechazar la ayuda. El refugio se convirtió en su hogar temporal, pero Sarah se negó a ser solo otra estadística. Durante el día, trabajaba en 2 empleos, por la mañana en una panadería y por la tarde archivando documentos en un pequeño bufete de abogados. Por las noches, estudiaba para obtener su GED. Estaba decidida a no dejar que su educación se le escapara. «Tienes fuego en ti, niña», le dijo Betty un día, con admiración en los ojos. Rosa, la directora del refugio, solía decirle a Sarah: «Nunca dejes que nadie apague ese fuego que tienes dentro». Cuando su hija Emma nació en una cálida mañana de primavera, Sarah tomó su pequeña mano y le hizo una promesa. «Vamos a lograrlo, mi niña, de alguna manera, vamos a demostrar que todos están equivocados». Los siguientes años fueron una mezcla de trabajo sin descanso y noches de insomnio. Sarah dejó el refugio y se mudó a un pequeño departamento tipo estudio. Tomaba cursos universitarios en línea entre turnos y jamás faltaba un solo día al trabajo. Emma creció siendo una niña brillante y curiosa, con los ojos verdes y la misma determinación de su madre.
Por un golpe de suerte, o tal vez del destino, su trabajo como archivista en el bufete de abogados le abrió una puerta inesperada. Uno de los socios, Catherine John, notó cómo Sarah se quedaba hasta tarde estudiando libros de derecho en la sala de descanso. ¿Por qué te interesa tanto el derecho contractual?, le preguntó con curiosidad. Una noche, Catherine le preguntó a Sarah, ¿por qué te interesa tanto el derecho? Sarah, con la mirada fija en un grueso volumen, respondió sin levantar la vista. Quiero entenderlo todo. El conocimiento es algo que nadie te puede quitar. Catherine se convirtió en su mentora y la ayudó a conseguir becas para la Facultad de Derecho. Con Emma a su lado, Sarah se mudó para asistir a clases. Trabajaba medio tiempo en la clínica de asistencia jurídica de la universidad. Vivían en un pequeño departamento y sobrevivían a base de fideos instantáneos y sueños, pero estaban juntas. Los años pasaron. Sarah se graduó con honores. Aprobó el examen de abogacía y poco a poco se ganó una reputación como una feroz defensora del derecho de familia y los derechos de los niños. Emma creció hasta convertirse en una adolescente reflexiva, con la misma resistencia y determinación de su madre. Pero entonces, llegó la noticia que haría que el pasado de Sarah regresara de golpe. Mamá, dijo Emma una mañana, sosteniendo su tableta, ¿este no es el abuelo? En la pantalla aparecía un artículo de noticias sobre la jubilación del juez Richard Mitchell y la gran gala benéfica que estaban organizando en su honor. Sarah miró la foto de sus padres. Apenas habían envejecido a pesar de los 10 años que habían pasado. Seguían viéndose impecables, perfectamente preparados para la cámara. Sí, susurró Sarah, tocando la pantalla, son ellos. Emma, ahora de 15 años, apretó la mano de su madre. Tal vez es hora de que conozcan a su nieta. Sarah miró a su hija, esta chica fuerte y maravillosa que nunca había conocido a sus abuelos, y en ese momento tomó una decisión. Habían pasado 10 años, ya no tenía miedo. Ya no era la adolescente asustada de 16 años, ahora era Sarah Mitchell, J.D., socia en John Associates. Era hora de volver a casa. La gala benéfica anual de la familia Mitchell siempre había sido el evento social más prestigioso de Cedar Brook. Este año, celebraban la jubilación del juez Richard Mitchell. La lista de invitados parecía un quién es quién de la alta sociedad local. El gran salón de baile del Cedar Brook Country Club brillaba con sus imponentes candelabros de cristal y decoraciones cuidadosamente elegidas. Afuera, Sarah respiró hondo, su traje azul marino a medida. Sus credenciales legales y la invitación en la mano le recordaban lo lejos que había llegado. Junto a ella, Emma lucía un vestido azul sencillo pero elegante, su largo cabello castaño estaba recogido en un moño sofisticado. Parecían más hermanas que madre e hija. Sarah preguntó con voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Emma apretó la mano de su madre. Mamá, ellas son las que deberían estar nerviosas. Dentro, la fiesta estaba en su punto más alto. Margaret Mitchell se movía entre los invitados con gracia, su cabello plateado perfectamente peinado y su vestido de diseñador impecable. Richard, de pie cerca del podio, aceptaba las felicitaciones con la dignidad bien ensayada de un juez. El coordinador del evento se acercó y les preguntó su nombre mientras revisaba la lista de invitados. Sarah Mitchell, respondió ella con claridad. Su voz resonó en la entrada del pasillo. El coordinador abrió los ojos con asombro al reconocer el nombre, y un murmullo comenzó a extenderse entre los invitados, como hojas de otoño arrastradas por el viento. Margaret Mitchell se quedó helada en medio de una conversación, su copa de champán se detuvo a medio camino de sus labios. Sarah avanzó con paso decidido, el sonido de sus tacones resonando contra el piso de mármol mientras la multitud la observaba en silencio. Sin darse cuenta, se apartó, creando un camino hacia donde estaban sus padres. El rostro de Richard se había puesto pálido, mientras Margaret parecía luchar por mantener su sonrisa social. Hola, mamá, papá, dijo Sarah, su voz llenando el repentino silencio. Felicitaciones por tu jubilación. Richard, finalmente recuperando algo de su compostura habitual, intentó sonar confiado, como si estuviera en la sala del tribunal. Esto es inesperado. ¿Qué estás haciendo aquí? Margaret susurró, tratando de mantener su voz baja a pesar de la evidente angustia que sentía. Vine a presentarte a alguien. Sarah respondió con calma, señalando a Emma, quien dio un paso adelante. Esta es Emma Mitchell, tu nieta, tiene 15 años, es la mejor de su clase y capitana del equipo de debate.
El parecido era inconfundible. Emma tenía la altura de Rachel y los rasgos elegantes de Margaret, combinados con los decididos ojos verdes de Sarah. Varios invitados jadeaban sorprendidos. También estoy aquí, continuó Sarah, su voz ganando fuerza, porque pensé que podría interesarte mi reciente nombramiento como la socia más joven en el bufete de abogados Young Associates. Mi especialidad es el derecho de familia, y ayudo a madres jóvenes y niños en crisis. Me pregunto de dónde saqué esa inspiración, dijo Sarah, mirando a sus padres. El rostro de Margaret se sonrojó. Este no es el momento ni el lugar, respondió Margaret, con voz tensa, pero en ese momento entró Catherine John. Se abrió paso entre la multitud y, con una sonrisa, dijo: es el momento perfecto. Sarah es una de nuestras socias más valiosas. Ha establecido 3 refugios para madres adolescentes, ha ganado un caso emblemático para los derechos de los niños, y acaba de recibir el premio al joven abogado del año del Colegio de Abogados del Estado. Los susurros entre los invitados comenzaron a aumentar. Sarah podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Expulsada a los 16 años? ¿Crió a un hijo sola? ¿Socio en Young Associates? Richard Mitchell, quizás por primera vez en su carrera judicial, se quedó sin palabras. Miró a Emma, observando los rasgos de su propia madre reflejados en el rostro de su nieta. Margaret Mitchell recuperó su compostura primero, y sus instintos sociales se pusieron en marcha. Tal vez deberíamos llevar esto a un lugar más privado, sugirió Margaret, señalando hacia la biblioteca del Country Club mientras caminaban. Sarah notó que las manos de su madre temblaban ligeramente. Era la primera grieta en su fachada perfecta que había presenciado. La biblioteca estaba exactamente como Sarah la recordaba, oscura, con paneles de cuero, sillas y el persistente aroma de los cigarros. Ciertamente has desarrollado un gusto por lo dramático, dijo Margaret, cerrando la puerta detrás de ellos. ¿Emboscándonos en la fiesta de jubilación de Rachel?, preguntó Sarah, con una risa amarga, como tú. Me tendiste una emboscada esa noche lluviosa, cuando era una chica de 16 años sin ningún lugar a donde ir. Richard se hundió en una de las sillas de cuero, de repente luciendo cada pedacito de su edad. Hicimos lo que pensamos que era mejor en ese momento. ¿Lo mejor para quién, papá? ¿Por tu reputación? ¿Por el nombre de la familia? Emma, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Siempre me he preguntado algo, dijo, con voz firme y clara. ¿Alguna vez trataste de encontrarnos? ¿Alguna vez te preocupaste por lo que le pasó a tu hija y a tu nieta? El maquillaje cuidadosamente aplicado de Margaret no pudo ocultar su gesto de incomodidad. Teníamos gente que nos seguía la pista discretamente, dijo Sarah, su voz quebrándose. ¿Sabías dónde estábamos todo este tiempo? Sabíamos que estabas viva, admitió Rachel. Sabíamos que estabas en la escuela cuando aprobaste el examen de la abogacía. Vi tu nombre en las revistas legales, y aún así no lo hiciste. La pregunta de Emma quedó suspendida en el aire, como humo. Orgullo, dijo Rachel, luciendo más viejo de lo que Sarah lo había visto jamás. Maldito orgullo. Cada año se hacía más difícil admitir que nos equivocamos, enfrentar lo que hicimos. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de esa noche?, preguntó Sarah, mientras se movía para pararse junto a la ventana. No la lluvia, ni el miedo, ni siquiera tus palabras enojadas. Recuerdo estar sentada en ese restaurante pensando en cómo nunca trataría a mi hijo de la manera en que me trataste. Se giró para mirarlos. Y cumplí esa promesa. Emma nunca ha conocido un día sin amor, sin apoyo, sin saber que es valorada por quien es. La postura perfecta de Margaret se desmoronó ligeramente. No estoy aquí para disculparme, interrumpió Sarah. Estoy aquí porque Emma merece saber la historia de su familia, lo bueno y lo malo, y porque quería que vieras exactamente lo que tiraste esa noche. Sarah sacó una carpeta de su maletín. Estos son los documentos para la Fundación Sarah Mitchell. Brindamos apoyo legal. Vivienda y educación para madres adolescentes. El presupuesto anual ahora es de más de $2 millones. Estoy aquí para invitar a ser parte de esto, para ayudar a otras chicas que están donde yo estaba hace 10 años. Richard se levantó lentamente, tomando la carpeta con las manos temblorosas. Has construido todo esto, dijo, con la voz quebrada. He ayudado a personas que vieron a un adolescente asustado y eligieron la compasión sobre el juicio, personas que entendieron que los errores no te definen, sino como los manejas. El silencio en la biblioteca se rompió con un suave golpe.
Catherine Jong asomo la cabeza con expresión preocupada. Sarah, la prensa está empezando a llegar para los anuncios de jubilación. Están haciendo preguntas sobre el joven abogado que ha causado tanto revuelo. El radar social de Margaret inmediatamente se puso en marcha. La prensa, esto podría ser desastroso para ti, por tu reputación. Sarah terminó la frase. Ese sigue siendo tu primer pensamiento, no es así, mamá? Pero Richard levantó la mano, silenciando a su esposa, por primera vez esa noche, realmente miró a su hija, no a la adolescente que desterró, sino a la mujer realizada frente a él. Sus ojos se movieron hacia Emma, estudiando el rostro de su nieta con creciente asombro. No dijo firmemente, no más escondites, no más vergüenza. Se volvió hacia Margaret. Nos hemos equivocado durante 10 años, no me equivocara en un día más. Margaret se hundió en una silla, su compostura perfectamente mantenida finalmente se quebró. ¿Pero qué dirá la gente? Dirán, Emma habló, su voz era clara y fuerte. Ese juez, la hija de Mitchell superó todos los obstáculos para convertirse en una de las abogadas de familia más respetadas del estado. Dirán que convirtió una tragedia personal en un triunfo al ayudar a otros. Dirán que es alguien de quien estar orgulloso. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Margaret, manchando su costoso rímel. Nos perdemos, susurró, Tadu, tu graduación, el nacimiento de Emma, todos los hitos. Sí, lo hiciste, reconoció Sarah, pero la historia de Emma no ha terminado. Ella se postulará para la universidad el año que viene, quer estudiar trabajo social y derecho, como su madre. Richard se aclaró la garganta, visiblemente luchando con la emoción. ¿Ambos considerarían tener una relación? ¿Cenar con nosotros tal vez este domingo? Hay tanto que aprender el uno del otro. Antes de que Sarah pudiera responder, Emma dio un paso adelante, sacó un pequeño álbum de fotos de su bolso. Traje esto, dijo, tendiéndoselo a sus padres. Abuelos, mamá guardaba fotos de todo, mis primeros pasos, obras de teatro escolares, concursos de debates, pense que tal vez te gustaría ver lo que te perdiste. Margaret tomó el álbum con manos temblorosas y lo abrió en la primera página. Ali estaba Sarah, mucho más joven y claramente agitada, sosteniendo a la recién nacida Emma en el hospital. Otra mostraba el primer cumpleaños de Emma, celebrado en lo que claramente era un modesto apartamento. Página tras página documentaron su viaje, Sarah con su toga de graduación, Emma ganando concursos de ortografía, vacaciones pasadas en ambientes sencillos pero llenos de alegría. Miralos juntos, dijo Margaret suavemente. Mira lo felices que son, a pesar de todo lo que hicimos. Sarah observó a sus padres estudiar detenidamente el álbum mientras sus paredes cuidadosamente construidas se desmoronaban página por página. No era perdón, todavía no, eso llevaría tiempo, confianza y prueba de un cambio genuino, pero era una grita en los cimientos de una década de silencio. La cena del domingo estaría bien, dijo finalmente. Emma hace una tarta de manzana increíble, que aprendió de Betty, la camarera del restaurante que nos ayudó esa primera noche. Ella vendrá a la graduación de Emma el año que viene, nunca se perdió un hito. El mensaje implícito no se perdió en sus padres, alguna familia se elige, se construye a través del amor y el apoyo, en lugar de la sangre. En el salón de baile, los susurros se habían convertido en un bajo rugido de especulación. La multitud se abrió de nuevo cuando la familia Mitchell salió de la biblioteca, pero esta vez, algo era diferente. Richard Mitchell caminó con su brazo alrededor de los hombres de su nieta, mientras Margaret agarraba el álbum de fotos contra su pecho como un tesoro preciado. Richard se acercó al podio y tocó el micrófono. La sala quedó en silencio. Muchos de ustedes vinieron aquí esta noche esperando un discurso de jubilación típico, comenzó, su voz judicial vacilando ligeramente. En cambio, les voy a contar una historia sobre orgullo, errors y redención.
Sarah Cincio que Emma lo apretaba la mano mientras su padre continuaba. Hace 10 años, tomé la peor decisión de mi vida. Elegí la reputación por encima del amor. Le di la espalda a mi hija de 16 años cuando más me necesitaba. Esta noche regreso, no como un fracaso, sino como un triunfo, no para buscar venganza, sino para ofrecer sanación. Jadios y murmulos resonaron entre la multitud. Margaret, parada cerca, levantó la barbilla con orgullo, no en desafío esta vez, sino en reconocimiento de la verdad. Mi hija, Sarah Mitchell, representa todo lo que debe haber sido como juez y no pude ser como padre. Mientras yo juzgaba desde mi tribunal, ella construía refugios para madres jóvenes. Mientras yo protegía mi reputación, ella estaba protegiendo los derechos de los niños en crisis. Tomó nuestro peor momento y lo convirtió en esperanza para otros. Sarah sintió que se lo formaban lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Ya no se trataba de lágrimas, se trataba de transformación y de la voz de mi nieta, Emma. Richard, ligeramente quebrado, dijo. A quien conozco por primera vez esta noche, me muestra como es la verdadera gracia. Ella está aquí, realizada y compasiva, un testimonio de la fuerza y el amor de su madre. Se volvió para mirar a Sarah directamente y continuó. Pasé 30 años en el tribunal juzgando, pero el juicio más duro el que me enfront fue mirarme al espejo sabiendo lo que la hice mi propia hija. Hoy eso cambia. Richard anunció que donara la mitad de su fondo de jubilación a la Fundación Sarah Mitchell. Margaret dio un paso adelante y agregó que su casa de verano se convertiría en un centro de alojamiento temporal para madres adolescentes y sus hijos. La multitud estalló en aplausos, pero Sarah apenas lo escuchó. Estaba mirando a Emma, que estaba radiante de orgullo y posibilidad. Por eso había regresado, no por venganza ni validación, sino para mostrarle a su hija que incluso las heridas más profundas pueden sanar, que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que está roto. Después de eso, por la tarde, mientras se preparaban para partir, Margaret tocó el brazo de Sarah con cautela. Esa pequeña cafetería en Mason Street todavía está allí. Tal vez podríamos encontrarnos allí mañana por la mañana antes de la cena del domingo. Sarah recordó innumerables conversaciones entre madre e hija que habían tenido allí, años atrás, antes de que todo se desmoronara. A las 10 a.m. Ella estuvo de acuerdo. Emma tiene práctica de debate a las 11. Me gustaría escuchar sobre eso también, dijo suavemente Margaret. Sobre todo, un año después, el birrete de graduación se elevó en el aire mientras la clase de 2024 de Cedarbrook High School celebraba. Entre ellos estaba el birrete de Emma Mitchell, decorado con las palabras "La lucha viene con fuerza" en las letras doradas. En la audiencia, 3 generaciones de mujeres Mitchell se sentaron juntas. Sarah sonreía de orgullo mientras Margaret se secaba los ojos con un pañuelo bordado. El año pasado había sido un viaje de pequeños pasos, conversaciones difíciles y sanación gradual. Las cenas de los domingos se convirtieron en una tradición semanal, aunque no siempre fue fácil. Hubo momentos de tensión, viejas heridas que surgieron inesperadamente y momentos en los que el peso de los años perdidos se sintió abrumador. Pero también hubo momentos de conexión. Margaret le enseñó a Emma su receta secreta de pastel de chocolate. Richard ayudó con los preparativos del debate simulado. Historias familiares compartidas con café y postre. La Fundación Sarah Mitchell había crecido con el apoyo adicional. La casa de verano, que ahora se llamaba Casa New Beginnings, albergaba a 6 madres jóvenes y sus hijos. Richard pasaba sus días de jubilación allí, ofreciendo asesoramiento legal y, a veces, lo más importante, sabiduría de abuelo. Después de la ceremonia de graduación, se reunieron en el restaurante donde había comenzado el viaje de Sarah. Betty, ahora dueña del lugar, había reservado su cabina habitual. Su cabello gris ahora estaba completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo tan amables como siempre. Círculo completo, dijo Betty mientras le servía café, recordando aquella noche lluviosa a esta tarde soleada. Hablando de círculo completo, Emma anunció sacando un sobre: recibí mi carta de aceptación anticipada. Sarah contuvo la respiración mientras Emma la abría. Facultad de Derecho de Yale, clase de 2029, leyó con orgullo. Con una beca completa. Margaret se estiró sobre la mesa y tomó la mano de su nieta.
Tu madre rompió el ciclo, dijo suavemente. Y vas a ayudar a otros a hacer lo mismo, dijo Richard, que se había unido a ellos después de estacionar el auto y se deslizó en la cabina. ¿Les has contado tus otras noticias?, preguntó Emma con una sonrisa cómplice. Emma sonrió. Estoy comenzando una pasantía en New Beginnings este verano. Estamos lanzando un programa de tutoría, emparejando a madres adolescentes con mujeres exitosas que han estado en sus zapatos. Sara miró alrededor de la mesa, viendo el brillante futuro de su hija, la sonrisa genuina de su madre, los ojos orgullosos de su padre, y pensó en cómo los momentos más difíciles de la vida a veces conducen a los mayores propósitos. Mamá, dijo Emma, interrumpiendo sus pensamientos, dile, Betty, ¿qué pasó con María? Sara sonrió al pensar en su última historia de éxito en la fundación. María tenía 16 años. La echaron como a mí. Acaba de graduarse de la escuela secundaria con honores y su bebé está prosperando. Comenzará la universidad comunitaria en el otoño, con un poco de ayuda de ella. Y vas a ayudar a otros a hacer lo mismo, dijo Richard, que se había unido a ellos después de estacionar el auto y se deslizó en la cabina. ¿Les has contado tus otras noticias?, preguntó Emma con una sonrisa cómplice. Emma sonrió. Estoy comenzando una pasantía en New Beginnings este verano. Estamos lanzando un programa de tutoría, emparejando a madres adolescentes con mujeres exitosas que han estado en sus zapatos. Sara miró alrededor de la mesa, viendo el brillante futuro de su hija, la sonrisa genuina de su madre, los ojos orgullosos de su padre, y pensó en cómo los momentos más difíciles de la vida a veces conducen a los mayores propósitos. Mamá, dijo Emma, interrumpiendo sus pensamientos, dile, Betty, ¿qué pasó con María? Sara sonrió al pensar en su última historia de éxito en la fundación. María tenía 16 años. La echaron como a mí. Acaba de graduarse de la escuela secundaria con honores y su bebé está prosperando. Comenzará la universidad comunitaria en el otoño, con un poco de ayuda de ella. Honorario, dijeron los abuelos de Emma, asintiendo con la cabeza hacia Richard y Margaret. Betty trajo un postre especial, su famosa tarta de manzana, la misma que le había servido a Sarah esa primera noche, por cuenta de la casa. Algunas cosas necesitan ser recordadas y celebradas, dijo mientras compartían la tarta. Sarah se dio cuenta de que sanar no siempre significa olvidar. A veces significa tomar las piezas rotas y construir algo nuevo, algo más fuerte. Su familia no era perfecta. Todavía estaban aprendiendo, todavía estaban creciendo, todavía estaban encontrando el camino de regreso el uno al otro. Pero mientras observaba a Emma discutir con entusiasmo sus planes para el futuro de la fundación con Margaret, mientras Richard tomaba notas en una servilleta, ella sabía que a veces los viajes más largos conducen exactamente a donde necesitas estar. ¿Sabes lo que he aprendido?, dijo Emma, mirando a su madre con esos ojos sabios más allá de sus años. No se trata de dónde comienzas, se trata de cómo eliges escribir tu propio final. Sara sonrió al recordar a la asustada adolescente de 16 años que había sido y la mujer en la que se había convertido. No es un final, corrigió gentilmente. No se trata del final en absoluto, se trata de tener el coraje para empezar de nuevo tantas veces como sea necesario. Afuera, el sol pintó Cedar Brook con luz dorada, prometiendo nuevos comienzos, segundas oportunidades y la infinita posibilidad del mañana. 5 años después, la casa de nuevos comienzos se había convertido en un complejo extenso que ahora ocupaba una cuadra entera de Cedar Brook. Lo que comenzó como una casa de verano reconvertida se había expandido hasta convertirse en un campus con instalaciones educativas, una guardería y viviendas de transición. Sobre la entrada principal, hay una placa roja donde dice, cada historia tiene un segundo capítulo, el legado de la familia Mecho. Emma, ahora estudiante de Derecho de segundo año en Yale, estuvo en el podio durante la celebración del 5º aniversario del complejo. A los 25 años, se comportaba con la misma confianza tranquila que se había convertido en la marca registrada de su madre. Cuando la gente me pregunta sobre la historia de mi familia, comenzó. A menudo se centran en la noche en que echaron a mi madre, pero prefiero hablar de lo que sucedió después, de la comunidad que se formó alrededor de una adolescente y su bebé por nacer. En la audiencia, Betty estaba sentada en su silla de ruedas, su cabello blanco coronado con un sombrero festivo, aunque ya estaba jubilada. Todavía horneaba pasteles para ocasiones especiales en New Beginnings. A su lado, estaba sentada Catherine John, cuyo bufete de abogados se había convertido en el principal defensor de los derechos familiares del Estado. Margaret y Richard Mitchell, ahora en sus 70 años,
Se tomaban de la mano en la primera fila. Los últimos 5 años los habían transformado. Margaret había cambiado sus membresías en el club de campo por trabajo voluntario y se había vuelto conocida como la abuela Mitchell por docenas de madres jóvenes. Richard había establecido una clínica de asistencia legal específicamente para padres, adolescentes y trabajaba incansablemente para cambiar el mismo sistema al que alguna vez había representado. Sarah observó desde un costado del escenario y pensó en cómo la vida había dado un giro completo y luego se había expandido hacia algo más grande de lo que podría haber imaginado. La fundación ahora tenía sucursales en 3 estados y Emma encabezaba una iniciativa para llevarla a nivel nacional después de su graduación. Pero nuestro trabajo no ha terminado, continuó Emma. Hoy, estoy orgullosa de anunciar el lanzamiento del programa de becas Patty's Angel, que lleva el nombre de la camarera que ofreció refugio a un adolescente asustado una noche lluviosa. Este programa proporcionará becas universitarias completas a madres jóvenes que muestren la misma determinación. Mi mamá lo hizo. Betty se secó las lágrimas de los ojos mientras el público aplaudía. Sarah recordó todas las noches que había pasado estudiando en ese restaurante, con la bebé Emma durmiendo en un portabebés, mientras Betty seguía sirviendo el café y ofreciendo palabras de aliento. Después de la ceremonia, se reunieron en lo que una vez fue la casa de la familia Mitchell. Richard y Margaret la habían donado a la fundación. Hace 2 años lo convirtieron en un centro administrativo y refugio de emergencia. El comedor formal, donde Sarah alguna vez se había sentido tan mal recibida, ahora albergaba reuniones semanales de grupos de apoyo. ¿Recuerdas cuando ni siquiera podías imaginar poner un pie en esta casa otra vez? Emma le preguntó a su madre mientras estaban de pie. En el antiguo dormitorio de Sarah, ahora una oficina de asesoramiento, Sarah asintió, pasando su mano por el alféizar de la ventana, donde una vez había colocado esa prueba de embarazo que cambió su vida. Ahora es un lugar de curación en lugar de juicio. Así es como se ve la verdadera redención. Margaret apareció en la puerta, llevando un álbum de fotos. Lo encontré mientras limpiaba el ático, dijo suavemente. Estaba lleno de recortes de periódicos sobre los logros de Sarah y Emma a lo largo de los años, cuidadosamente preservado. A pesar de la década de separación, mantuviste un registro de todo. Sarah se dio cuenta de que cada día lejos de ti era un día. Margaret admitió arrepentida, pero mira lo que construiste a partir de ese dolor. Mira cuántas vidas has cambiado. Fueron interrumpidas por la llegada de María, una de sus primeras historias de éxito, ahora graduada de la universidad y consejera de la fundación. Ella cargaba a su hijo, ahora de 6 años, quien inmediatamente corrió hacia ellas para abrazar al abuelo Richard. Acabamos de conseguir nuestro 10º cliente este mes, informó Sarah, de 16 años. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Sarah sonrió al pensar en esta nueva Sarah, esperando encontrar la misma fuerza, apoyo y eventual triunfo. Más tarde esa noche, todos se reunieron en el diner de Betty, ahora dirigido por su nieta, pero que todavía servía la misma tarta de manzana para las generaciones que estaban sentadas alrededor de la mesa. Betty, los Mitchell, Sarah, Emma y varias de las madres jóvenes de New Beginnings. Mientras Sarah miraba a su alrededor a esta extraordinaria familia, algunos unidos por la sangre, otros por elección y las circunstancias, se dio cuenta de que a veces las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas como sus mayores desafíos. Su viaje de madre adolescente asustada a defensora exitosa no solo había cambiado su vida, sino que había creado un efecto dominó que continuaba tocando a innumerables personas hacia nuevos comienzos. Emma propuso levantar su taza de café y tener el coraje de crear esos nuevos comienzos. Sarah agregó, pensando en todas las madres jóvenes que estaban afuera esperando su oportunidad de un nuevo comienzo. La campana del restaurante sonó cuando entraron nuevos clientes y la vida continuó, llena de promesas y posibilidades, tal como había sido aquella noche lluviosa hace muchos años, cuando un adolescente asustado encontró esperanza en una taza de café y la amabilidad de un extraño.